el Conversatorio Jurídica Ibero. Es un evento que nos permite conversar sobre temas importantes que se abordan en la revista especializada académica del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, pero además es un momento importante porque nos permite ser un espacio de diálogo con los y las estudiantes de los programas de posgrado del Departamento de Derecho. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre justicia transicional, que es el número especial que coordinó la doctora Ariadna Salazar Quiñones hace unos meses. Y para conversar sobre este tema tan importante, vinculado desde luego a cuestiones fundamentales de violaciones graves a los derechos humanos, rendición de cuentas, derecho a la memoria, a la verdad y la justicia. Para hablar de todos estos temas tan relevantes, contamos con una mesa estelar que bueno, voy a presentar brevísimamente porque sería imposible dar a conocer su extenso currículum de cada uno de ellos y ellas, pero nos acompaña esta tarde el doctor Ricardo Ortega Soriano, que ustedes conocen muy bien, pues es el director del Departamento de Derecho de nuestra Universidad Iberoamericana y bueno, además profesor de tiempo completo de esta casa de estudios. Nos acompaña en forma virtual porque tuvo una cuestión importante que atender y viene regresando a México a el doctor José Luis Caballero Ochoa, que como ustedes saben es comisionado presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también académico de tiempo completo del departamento y director de la revista Jurídica Ibero. Está en la mesa también la doctora Ariadna Salazar Quiñones, profesora de tiempo completo del departamento y quien fue, como he dicho antes, la coordinadora invitada de este número especial. Y bueno, muy en particular queremos agradecer la presencia de la profesora Ruthie Teitel. Ella es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, donde ocupa la cátedra Ernst C. Stiefel, desempeñándose como profesora de Derecho Comparado. En un momento más, la profesora Ariadna Salazar va a hacer la presentación formal de la profesora Teitel, pero queremos expresarle nuestra gratitud, nos sentimos honrados por su presencia, profesora. Y también quiero agradecer rápidamente a la maestra Pamela Ortega Correa, coordinadora de la maestría en Derechos Humanos del Departamento de Derecho, por su apoyo en la organización de este conversatorio, así como a las colegas del equipo del departamento, Rosa Mondragón, Victoria Castillo, Adriana Rebolledo y Brian Gómez. Y pues sin más, cedo la palabra al doctor Ricardo Ortega para que nos comparta su mensaje de inauguración en este evento, que además es el momento de inauguración de estos programas de posgrado del departamento. Gracias, doctor. Creo que ahora sí se escucha bien, ¿verdad? Bueno, pues primero que nada, muy buenas tardes a todas y a todos. Me da muchísimo gusto que esta tarde que dedicamos al arranque de nuestros cursos de posgrado en el semestre otoño 2025, pues tengamos la oportunidad de hacer confluir diferentes cuestiones. Por un lado, la presentación del extraordinario número de Jurídica Ibero, que además fue coordinado de manera importante y con muchísimo trabajo por parte de la doctora Ariadna Salazar. Muchas felicidades a Ari y al equipo de Jurídica Ibero, porque quiero decirles que nuestra revista científica eh, tiene como propósito ser un espacio que promueva la investigación de calidad, la investigación académica pertinente y que se enfoque sobre todo a la resolución de problemáticas que pues padecemos, no solamente en el ámbito mexicano, sino incluso en contextos más regionales. De ahí que no sea sorpresa que las últimas ediciones de Jurídica Ibero hayan estado dedicadas a temáticas que nos mueven y nos deben llevar a una reflexión muy profunda desde el ámbito de la reflexión interpretativa a la Constitución, los
problemas asociados con la justicia transicional que forman parte de este número, y más adelante cómo será las cuestiones de justicia ambiental, pues me parece que forman parte de una agenda muy amplia que ha construido Jurídica Ibero, buscando incentivar la investigación, no solamente de calidad, sino que además sea pertinente y útil para la resolución de los problemas que enfrenta no solamente México, sino la región. Quiero decirles que esa visión forma parte del ideario de esta universidad. Ustedes saben que la Universidad Iberoamericana es un espacio, una universidad que está comprometida con la atención y reflexión profunda de la realidad. Es decir, no hacemos simplemente reflexiones en abstracto y simplemente disasociadas de lo que sucede en el mundo, sino que particularmente el tipo de cosas que hacemos en esta universidad tienen como misión transformar las condiciones que enfrentamos en la realidad. Y creo que ese espíritu se ve plenamente reflejado en Jurídica Ibero. Así que creo yo que la oportunidad de arrancar nuestros cursos de posgrado en nuestra maestría en Derechos Humanos, con estudiantes que veo por allá del doctorado en Derechos Humanos y profesoras y profesores de este departamento, me parece que es un espacio muy importante donde confluyen la investigación, pero también el ejercicio de la docencia. Y por eso a mí me parece que es de celebrar la presencia el día de hoy, esta tarde, de Ruthie Teitel, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la Universidad Iberoamericana. Siéntase, por favor, en casa. Y nos parece que además la participación de la doctora Teitel se inscribe en un contexto que nos va a permitir seguir avanzando en las reflexiones de esta línea que se ha vuelto tan importante frente a las múltiples violencias y los contextos de debilidad institucional que enfrentamos en México, pero también en otras partes de la región. Entonces, no quisiera ocupar demasiado tiempo, agradecer a todas las personas que han participado en la organización de este evento, agradecer la presencia de nuestras y nuestros estudiantes de la maestría y del doctorado. Créanme que este tipo de reflexiones alimentan y contribuyen a seguir avanzando en nuestros procesos académicos, y qué bueno que tenemos oportunidad de reunirnos. Yo creo que además este espacio es idóneo para seguir reflexionando y discutiendo sobre cuestiones que además, como ya lo dije, pues nos interesan a todas y a todos. Así que no me queda más que agradecerles y le voy a dar la palabra a la doctora Ariadna Salazar para que escuchemos a quien queremos escuchar, que es a la doctora Teitel. Así que muy buenas tardes. Muchas gracias, querido Ricardo. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, pues vamos a proceder a presentar a la doctora Ruthie Teitel. Es un muy breve, un breve resumen de su larga trayectoria. La doctora Ruthie Teitel pues lleva toda su vida trabajando el tema de justicia transicional, entonces va a ser un resumen por cuestiones de tiempo. La doctora Ruthie Teitel trabaja en el Ernst C. Stiefel, es profesora de Derecho Comparado y es codirectora del Center of International Law de New York Law School, en donde es jefa en el Instituto de Derecho Global, Justicia y Política. Ella es una de las más grandes referencias en, en derechos humanos internacional, y es una referencia en materia de justicia transicional. Es autora de múltiples libros y ahora les voy a mostrar en un momentito el libro que el día de hoy se lanza de manera mundial, sobre Presidential Vision of Transitional Justice, que les compartimos en la liga. El día de hoy es el lanzamiento mundial de su texto. Tiene textos sobre derecho humanitario, sobre justicia transicional. Ha sido profesora en diferentes universidades en todo el mundo, incluyendo Yale Law School, en la Universidad de Connecticut. Ha sido profesora de Human Rights en la Hebrew University Law School. Ha trabajado en diferentes espacios en Inglaterra, en América, en Latinoamérica. Es un referente mundial en el tema de justicia transicional, y pues agradezco para darle de nuevo la bienvenida. Ha suspendido parte de sus vacaciones por venir a México a conversar con todos nosotros, así es que la agradecemos y te escuchamos atentamente, querida Ruthie. Muchísimas gracias.
It's fine. Yeah. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores, a la doctora Quiñones y a Ricardo Soriano y a todos ustedes por venir. Estoy también emocionada porque las últimas veces que estuve en México fue con mi papá, que era economista de desarrollo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo nací en la Argentina, pero me fui joven y volvía en los veranos. Así que mi español no es perfecto, pero pensé que para esta audiencia voy a tratar de dar la charla en español, aunque mis escritos en general son en inglés. Pero mi libro Justicia Transicional, que fue imprimido en inglés en 2000, salió por el conflicto en Colombia, y la justicia transicional en Colombia salió en español. Así que cualquier duda sobre lo que estoy diciendo, por lo menos hay un libro ahí que está traducido en español. Ahora, yo quería en estos minutos breves, porque realmente hay muchos tópicos relacionados con el dossier que salió la doctora Quiñones y que Ricardo Soriano mencionó. Sin duda, estamos hablando de recuperar una jurisprudencia regional en justicia transicional. Y yo escribí un capítulo sobre esto para una enciclopedia en Cambridge sobre la contribución Latinoamérica a justicia transicional y derechos humanos. Entonces quisiera brevemente mencionar la historia de cómo salió, cómo fue ese patrimonio latinoamericano en justicia transicional, que tiene dimensiones que son ambiguas, porque en cierta forma salió ese patrimonio por la represión militar en el continente y la violencia del cual habló el doctor Soriano. Así que tenemos esa parte que la violencia generó esta jurisprudencia, y voy a mencionar unas dimensiones de esa jurisprudencia, que es lo que realmente inspiró mi libro, porque mi libro salió de cuando era joven abogada y estaba mirando e investigando lo que estaba pasando en mi país. Y podemos hablar después también de cómo esa jurisprudencia informó una idea de justicia transicional global y los problemas de pensar en eso, como mencionó el doctor Soriano, abstraído del contexto político. Y realmente podemos pensar en las preguntas o discusión después de cuál sería la relación entre justicia transicional y las ansiedades sobre democracia y promoción de democracia hoy en día en México y en mi propio país adoptivo, Estados Unidos. ¿Ok? Así que hay muchas expectativas. ¿No tiene camiseta? No, porque no lo cita. Ya. Okay. Hay muchas expectativas, vemos de este patrimonio del sistema judicial para transformación. Y tendríamos que pensar un poquito sobre la historia y por qué surgió esa expectativa. Entonces, para empezar, para este capítulo que escribí con Valeria Weiss, estábamos pensando en cuál fue la contribución y cómo surgió esa contribución a derechos humanos y el espacio que justicia transicional contribuyó a derechos humanos. ¿Y por qué digo eso? Porque empezando en la Argentina, lo que vimos en el periodo transicional, el presidente Alfonsín, el gabinete que había dos juristas bárbaros, Carlos Nino, que conocí en Praga antes de su muerte lamentable tan joven, y Jaime Malamud Gotí, que sigue en la Argentina. Y el debate era, porque vemos que en el Cono Sur la represión vino antes y hubo transición antes de Centroamérica. Y entonces por eso hubo y esa explosión de fenómena de datos era lo que animó o inspiró mi libro. ¿Qué había en el continente? Algo horrible, que era Operación Cóndor, que era el control militar
y una nueva práctica, de desaparecidos y desaparecer era una nueva palabra, porque era una palabra que era como adjetivo, como subjetivo, como objeto y como verbo, que uno puede desaparecer a alguien y cómo va a ser la respuesta. Del gobierno y de las víctimas y de las familias de las víctimas. Y eso, si uno piensa, es un problema fundamental para derechos humanos, porque en teoría el Estado tiene que proteger, ese es el contrato social, es la razón por la cual seguimos la ley, es que el Estado tiene que proteger y era una violación de ese contrato social. Entonces, y no solo eso, no solo se veía de que había como un diseño en las desapariciones, que se veía que había una acción gubernamental en esas actividades, pero también cuando las víctimas y las familias de víctimas iban a la Casa Rosada en la Argentina, el gobierno decía que era mentira, que no sabían nada, denial, cover up, esa era la respuesta del gobierno. Entonces, lo que vimos era que había esta nueva práctica y era obvio. Yo entrevisté abuelas, ahora son abuelas de la Plaza de Mayo, antes eran las madres, y había madres que perdieron un hijo y después mandaron otro hijo a Uruguay o a otro país y lo secuestraron a otro hijo. Era obvio de que había conexiones en la región. Entonces, parte de la respuesta aquí era realmente lo que desarrolló toda esta área de justicia transicional. ¿Cómo podemos pensar en adjudicar o tener cualquier idea de justicia normal en este escenario, cuando el Estado está involucrado en los secuestros, controlan la evidencia, controlan el cuerpo de los que desaparecieron y hay un problema fundamental para la sociedad como una falta de realidad, ¿no? Y eso es lo que me trajo a este tópico. Y lo que vemos es que derechos humanos, la gente hablaba de tener proceso judicial, tener juicios, pero en general lo que hicieron los países esos eran desarrollar innovaciones que eran una respuesta a este dilema. Y el problema básico de los desaparecidos era verdad. Cómo llegar a documentar y tener alguna evidencia, alguna verdad sobre los que desaparecieron. Y lo que vemos es que las cortes, en particular la Corte Regional Interamericana, tuvo que tomar en contexto el contexto del problema y evaluar los desarrollos de los varios países. Ahora, quiero, porque es vieja historia ahora, comentar sobre la Argentina y Chile, que eran dos formas muy diferentes. La Argentina tuvo la primer comisión de verdad en el momento moderno, que se llamaba Nunca Más, inspirado por el Holocausto y Never Again. Y la idea era de que escribir, de que Ernesto Sábato, gran autor, era el que era el director de la comisión, pudieron publicar cómo fue que el gobierno salió con esto, cómo el gobierno, el Estado era parte de esta violencia. 30.000, se dicen que 30.000 fueron documentados de desaparecer, pero esos nombres, el reportaje fue directamente a la corte. Era muy diferente que lo que vemos después. En la Argentina hubo muchas épocas de justicia transicional. Al principio hubo el gran juicio, y recomiendo para los que no tuvieron tiempo para leer sobre esto, la película Argentina en 1985, Yes, it's Amazon, sí, and all the problems of Amazon, pero Amazon viene el paquete rápido, vino la película, está ahí, y
y uno puede ver la contribución Claro. de los juristas y los chicos, los estudiantes, cómo ayudaron los estudiantes, porque el Poder Judicial tenía había compromiso, eran gente de muchas del periodo antes. Y en todas transiciones, y vemos, yo sé que hay esa pregunta en México, hay ese problema de el cambio en el Poder Judicial y cómo surge. Y es muy fascinante en esa película ver cómo la nueva generación ayudó. Y eso es muy importante. Y por eso me siento muy emocionada de poder estar, Okay. So, en Chile y en Sudáfrica era un problema, un dilema más grande, porque era el balance de verdad, paz y justicia. Y ellos decidieron en Chile que tenía un estado deep state y había más compromiso en el periodo de transición de que que no pueden tener juicios, que tenía que ser verdad y que iba a haber reconciliación. Y es interesante porque Chile fue antes que Sudáfrica, pero Sudáfrica, por el carisma de Nelson Mandela, Archbishop Tutu, todos hablan de Sudáfrica, pero realmente este modelo surgió antes en Chile. Y es el problema ese de cómo balancear verdad, paz y justicia es realmente como un problema clásico de transición y podemos, como digo, contrastar, porque comisiones de verdad no quiere decir un resultado final político, no dice cuál es el gol político. Eso va a depender del contexto del país y pudimos ver eso no solo en Argentina y Chile, pero ahora más recientemente en Colombia, por ejemplo, ese balance entre justicia, paz y verdad. Y ellos hicieron otro balance y otra innovación que también es de esta región. Y me parece muy interesante como seguimos viendo innovación y varias formas de resolver esos dilemas sobre esa combinación de valores que uno quiere en estos periodos. También el dossier cual ustedes van a hablar habla más de Bolivia y de otros países más recientemente, así que los estudiantes pueden tener interés en leer, en eso. ¿Tengo 5 minutos? No, ¿Son 5 días? está perfecto. Ok, no, pero para saber. Ok, Hay cuando mucho tiempo. empiezan a caminar. Investiga y no, tiene una respuesta a desaparecidos que continúa la victimización, que es una perdón. Que el crimen continúa por todo el periodo y puede ser regímenes 10 años más tarde o 20 años más tarde que el crimen continúa. Eso es muy importante conclusión de la Corte y la Corte fue para atrás y para adelante y dijo que hace falta verdad, hace falta reparaciones y una forma de prevención de estas prácticas. Bueno, eso realmente en Velázquez Rodríguez
inició un modelo de justicia transicional y entonces lo que vemos es que es realmente la contribución Latinoamérica y de la región que crea como una área que no es exactamente derechos humanos porque y en Latinoamérica era más normal pensar en derechos colectivos y derechos que tienen que ver con política y cosas económicas, injusticias económicas. Entonces, estamos viendo que realmente hay una contribución en el área. Ahora, los dilemas continúan y me parecen que están cada vez más refinados porque tenemos nuevas cortes internacionales, la Corte Internacional Criminal, tenemos después de este periodo la Corte de Yugoslavia y Ruanda. Entonces, hay los casos de Fujimori, a donde hubo amnistía, esos van a la Corte decide muy fácilmente que amnistía escrita por los militares, eso no puede, pero más difícil son otros casos a donde el Estado puede haber investigado una comisión de verdad, y ahí tenemos que pensar, y la Corte, en los primeros casos habló de contexto, habló de los remedios, cuáles tendrían que ser los remedios, y tenemos que pensar en el contexto y los goles de justicia transicional. Así que en la última parte de esta charla, lo que vemos es que esta área de jurisprudencia también tuvo impacto en Europa y en la Corte Europeas de Derechos Humanos. Y muy importante para democracia y porque muchos de los casos venían de Turquía y de Rusia, y la Corte Europea dijo que tiene que haber investigación y que tiene que haber alguna forma de protección judicial. Así que, sabemos que estas decisiones y esta doctrina tuvo impacto judicial, transnacional, pero también, y esto tengo, varias diferentes opiniones sobre esto, también como inició un modelo de justicia transicional, de que tiene que haber estos 4 puntos de investigación y de reparación y de, prevención, perdón. Y justicia y prevención. El problema con eso, con tener una fórmula o toolbox, es que hay cuestiones de contexto y de qué temporal uno tiene en un país, temporal, ¿no? Timing. Y yo quisiera volver a esa pregunta, porque cuando empecé mi labor era porque yo pensé, y realmente inventé la palabra, el término justicia transicional. ¿Y por qué? Porque yo lo que veía en 1991 y 92, sí tengo esa edad, es que la justicia no era ideal, de que la justicia era modificada por las transiciones políticas, y las transiciones no son lo mismo en cada lugar. Entonces lo que surgió es que las Naciones Unidas, las civil society, la sociedad, tienen un modelo, una fórmula que salió de esta área, y tenemos que pensar para el futuro y para nuestro, el research, la agenda de los estudiantes y los postgraduados. ¿Cuál es la prioridad acá? Y recordar el contexto político, y tenemos que acordarnos de que los precedentes judiciales y el contexto es importante para el futuro, para poder pensar de cómo justicia transicional puede ayudar a promoción de democracia en diferentes países, y que no puede hacerlo sola. Procesos judiciales solos y más importante de afuera, muy difícil que ellos puedan promover cambio institucional. Así que me parece que termino ahí, y por ahí podemos hablar más sobre esto en la discusión. Okay. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Teiter. ¿Quieres comentar algo? Sí, muy brevemente, simplemente dar la introducción, porque no lo hice en su momento, para darle la más con la bienvenida a quien ya ve ahora en pantalla, al doctor José Luis Caballero. Muchísimas gracias, querido José Luis, por acompañarnos esta tarde y sabemos que has tenido una agenda muy compleja en el ámbito del trabajo de la Comisión Interamericana y con doble razón valoramos muchísimo que estés por acá esta tarde. Y pues ya nada más eso, Ari, y si quieres tú dar la presentación de José Luis y darle la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues igualmente agradecer al doctor José Luis Caballero Ochoa aceptar la invitación a participar en este conversatorio sobre justicia transicional. José Luis es académico de tiempo completo y del Departamento de Derecho y comisionado presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y pues estoy muy agradecida con José Luis porque me dio la oportunidad de la publicación de este dossier de justicia transicional, igualmente con Iván Escoto. Entonces escuchamos a José Luis. Gracias, querido. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles. Gracias por la introducción. Miren, yo quiero pues agradecer y saludar esta actividad tan relevante que tenemos, pues desde luego al doctor Ricardo Ortega, que ha sido de tanto apoyo para la revista, el director del departamento, a la doctora Ariana Salazar, que coordinó este número tan relevante de justicia transicional, que es un dossier magnífico, a Iván Escoto, que es el alma de la revista, y que nos ayuda tanto. Gracias, Iván. Y saludar a la doctora Teitel, que está en México y que está en la universidad, una autoridad, como dijo ya desde los principios de los 90, empezaba a acuñar los términos, pero quienes estudiamos los temas de la justicia transicional en todos estos años, pues la hemos leído, la hemos escuchado, la hemos estudiado. Entonces, pues qué fortuna que en nuestra casa académica que la Ibero esté esta tarde. Y luego, en segundo lugar, bueno, tengo varias ideas. La segunda es, pues, recomendar el número de jurídica, gracias a la doctora Diana, que pudo tejer este interesantísimo número que tiene pues temas de Bolivia, dos temas fundamentales digamos, del acuerdo de paz de Colombia en la Jurisdicción Especial para la Paz y también la Comisión de la Verdad en Paraguay, etcétera. Es un número muy redondo y me gusta que además de la reflexión sobre los temas doctrinales de la justicia transicional, trae el aterrizaje en muchos casos. Entonces, y además con un estudio introductorio también fantástico de la doctora Salazar, es una gozada. Esa es la segunda idea. La tercera, pues compartir con ustedes algunas ideas y algunas preocupaciones. El tema de justicia transicional se ha ido construyendo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana, creo que de forma muy contundente, ¿no? Es decir, ahí tenemos unos compendios interesantes sobre el derecho a la verdad. Hay uno de 2021 que también les recomiendo su lectura sobre verdad, memoria, justicia, reparación en contextos transicionales. Hay otro con perspectiva de género. Y todo eso ha dado cuenta de cómo los órganos del sistema interamericano, con la base fáctica, digamos, de lo que decía la doctora hace unos minutos, en el sentido de las experiencias de América Latina, los órganos del sistema interamericano, aun y cuando extienden su supervisión a todos los miembros de la Organización de Estados Americanos, bueno, la Comisión, la Corte menos, de cualquier manera, pues han sido órganos que han trabajado mucho en un contexto latinoamericano de graves violaciones a los derechos humanos, ahí empezaron, y ante procesos de conducción a la democracia, es decir, en contextos de justicia transicional. Por eso la doctrina de la Comisión Interamericana y de la Corte se ha afianzado mucho en torno a este trabajo y ha evolucionado, digamos, a la par de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos. O sea, yo encuentro un eje muy virtuoso y muy sincrónico
entre la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho interamericano de los derechos humanos en la Comisión y en la Corte y los elementos de justicia de transición. Y en estas concreciones y en estas concatenaciones, pues ha habido una serie de mínimos para abordar las violaciones graves a los derechos humanos en contextos de justicia transicional. Condiciones de mínimos que incluso han migrado en algunos casos, o sea, más bien que migrado, se han adoptado también como normas imperativas de derecho internacional, o sea, normas de jus cogens. Y es tan duro, digamos, este bagaje ya de atención a las violaciones graves a derechos humanos, a los más graves crímenes, a las violaciones de lesa humanidad, que en un momento determinado la justicia de transición a veces ha encontrado otras vetas, ¿no? En donde la discusión no ha sido pacífica. Es muy interesante y me voy a explicar. Por ejemplo, los órganos del sistema que han dicho claramente después de esto, de toda esta reflexión y la declaratoria incluso de normas de derecho internacional imperativo, obligatorio, jus cogens, no, aunque no sean tratados internacionales. Pues la primera es que los estados tienen que incorporar ciertas conductas como delitos, como los más graves crímenes, y juzgarlos y sancionarlos. El genocidio, los crímenes de lesa humanidad. Segundo lugar, esto es jus cogens. Segundo lugar, que estas conductas son imprescriptibles. No pueden prescribir por el paso del tiempo. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con el fraude, digamos, procesal, etcétera, pero las normas graves, digamos, las violaciones graves a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Que además no pueden otorgarse amnistías, que hay ciertas condiciones para otorgamiento del indulto, que además no pueden llevarse a juzgar en tribunales militares, que frecuentemente son los brazos que perpetran estos crímenes en regímenes autocráticos, dictatoriales, autoritarios. Entonces, estas condiciones han ido haciendo un bagaje de justicia ante violaciones graves a derechos humanos. Y a veces se abren rutas, esto lo digo en el nivel de la teorización, rutas que nuevas vetas o adelantos de justicia transicional pues empiezan a dialogar. ¿Qué tal si entonces a veces hay comisiones de la verdad y entonces los juicios pudieran no darse con toda su firmeza porque hay comisiones de la verdad que reconducen a procesos de justicia restaurativa? Y esto ha sido, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Y entonces ha habido una tensión resuelta, pero en un principio tensión, por ejemplo, con los órganos del sistema interamericano. O el tema de las amnistías, que en un principio pues estaba más enfocado a las autoamnistías, ¿no? Como se pretendió en Chile. Y luego, posteriormente, los órganos del sistema pues han establecido que en general las amnistías hacia violaciones graves, hacia crímenes de lesa humanidad, pues no son admisibles. Es decir, digamos, una especie de tensión entre este bagaje que hay en los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en estos dos órganos, la Comisión y la Corte, y luego vías que se van abriendo. La dimensión de la justicia restaurativa me parece un gran ejemplo, y de ahí se hacen ejercicios muy virtuosos. Bueno, lo que está pasando en Colombia con la Jurisdicción Especial para la Paz es fantástico. De cualquier manera, han ido instaurándose sentencias cada vez pues mucho más construidas, informes de fondo y resoluciones, sentencias de la Corte Interamericana. Esto es lo otro que quería decir. Entonces, el estado del arte está abierto en este sentido. Y luego, el otro punto que me parece importante destacar es que esta solidez que hemos visto en el avance de cómo conducir los elementos de memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en contextos pues de violaciones graves a derechos humanos y en tránsito a la democracia, que creímos terreno muy ganado, están teniendo pues
una regresión en países o un intento de regresión en países. Luego los estados nos dicen que no etiquetemos ni no califiquemos a los estados. Es verdad, no hay que etiquetar ni calificar hacia los estados en general, pero sí hay una tendencia de escepticismo y hay una tendencia de negacionismo de estos avances. Y es muy importante advertirla porque esta tendencia de escepticismo y de negacionismo efectivamente es un obstáculo a esta conducción virtuosa entre el derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito que ambiciosamente se llama universal, ¿no? Las jurisdicciones penales internacionales, Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, la Organización de Naciones Unidas, el sistema interamericano, por ejemplo, ante el procesamiento de las graves violaciones a derechos humanos, el desarrollo de la justicia transicional, y luego de repente viene este obstáculo o este dique o este freno que parece retrotraernos a más de 20 años, ¿no? Eso es una cuestión que pone, digamos, en duda o pone una barrera, en algunos de los casos, a estos avances. Y hay un ejemplo muy claro, ¿no? Que también lo quiero contar porque ayer tuve la fortuna de representar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia de medidas urgentes que solicitó la Corte Interamericana por la expedición, la sanción, la entrada en vigor de una ley sobre amnistías para quienes participaron en los actos, pues, represivos, ¿no? de las décadas de 1980 al 2000 en Perú, y que se acompaña también de otra ley que había sido emitida, que ya había sido expedida el año pasado, justamente en 2024, y cuyo objeto, lo voy a leer así literal, es precisar la aplicación y los alcances de los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, precisar la aplicación en la legislación peruana, considerando la entrada en vigor del Estatuto de Roma y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Es decir, Perú lo que está diciéndose, como esos dos tratados no habían sido ratificados hasta hasta entrando el siglo XXI, pues todas las conductas anteriores podrían prescribir, ¿no? Entonces, estas dos legislaciones, ya desde 2023, con el indulto al expresidente Alberto Fujimori, ya fallecido, 2024, la entrada en vigor de la ley de imprescriptibilidad, 2025, la entrada en vigor, la ley sobre amnistía, que se llama, fíjense, ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000. Es decir, bueno, pues 3 decisiones, una por año, de Perú que ha merecido pues observaciones severas de la Comisión Interamericana, observaciones severas de la Corte Interamericana en cumplimiento de 2 sentencias de 2001 y 2006, 2001 caso Barrios Altos, 2006 La Cantuta, que no se han cumplido. En Barrios Altos hubo reconocimiento de responsabilidad internacional total, en La Cantuta hubo un reconocimiento de responsabilidad internacional de Perú parcial, Barrios Altos más amplio, porque es cuando cambia el régimen de Fujimori. Entonces todo eso Perú pues hizo una reconducción de sus compromisos internacionales, pero son sentencias que están bajo cumplimiento. Entonces son sentencias que llevan 24 años, que la Corte Interamericana ha seguido
las resoluciones de cumplimiento, que son sentencias vinculantes, y ahora ha tenido que también otorgar medidas provisionales, también vinculantes, que puedan de alguna manera hacer observar al Estado que no puede llevar adelante esa legislación porque incumple, pues, no solamente la cosa juzgada internacional, que ya, claro, bueno, más bien incumple la jurisprudencia de la propia Corte, estos estándares jurisprudenciales de mínimos, pero además incumple con la cosa juzgada internacional porque son sentencias firmes y que se tienen que acatar porque eso hace, digamos, lo que corresponde al haber ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y haber aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Yo les confieso que no salgo de mi asombro en el sentido de que estemos llevando a la Corte Interamericana esta legislación, ayer lo dije, que no salgo de mi asombro en que los organismos del sistema estemos recordando obligaciones básicas propias de normas imperativas de derecho internacional, propias de la lucha y la generación del derecho internacional público, del derecho interamericano de los derechos humanos, del derecho de la justicia transicional, y que estemos escuchando lo que escuchamos y también lo que se dijo ayer, ¿verdad? Entonces, esto me parece que es de una enorme preocupación. Ayer desde la Comisión Interamericana, pues señalábamos que no podría Perú incurrir en nuevos desacatos, que pedíamos que no se aplicaran la legislación. Quizá fue una voz dura, pero había que hacerlo. Pedimos que se protegiera a los jueces que hicieran control de convencionalidad de esta legislación, que además los jueces tenían la obligación de hacer control de convencionalidad. Todo esto lo digo porque fue audiencia pública. Tenían que hacer de control de convencionalidad desde los jueces de primera instancia hasta el Tribunal Constitucional, porque no sirve de nada que los jueces de primera instancia hagan control de convencionalidad si después les van tirando las decisiones en etapas procesales más altas en revisión. Y que además, pues, pedimos que la Corte Interamericana pusiera a Perú de acuerdo con el informe a la OEA, de acuerdo con el artículo 65 de la Convención, que es, pues, una especie de puesta ante los países de un desacato continuo del Estado. El Estado respondió con tres temas que me parece que están también rondando a la región en algunos de sus componentes y en algunas de sus posiciones. La primera, pues, es traer otra vez a la argumentación el punto de la soberanía nacional, ¿no? Y que de todas maneras ellos, siendo soberanos, estaban dialogando con los organismos del sistema. Eso me parece muy bien, pero otra vez el tema de la soberanía nacional. Trajeron el punto de que la Corte Interamericana no es legislador y entonces que el legislador democrático, que el legislador que tiene legitimidad y los votos en las urnas puede realmente hacer lo que quiera, que eso es también fracturar y fragmentar el compromiso del Estado y lo estamos oyendo reiteradamente en muchos países. Y la tercera, pues es una cosa un poco enredosa y muy falaz, que en realidad los órganos del sistema no se podrían pronunciar por generación de leyes, por expedición de leyes, porque tendría que haber un acto de aplicación de las leyes, luego si se considerara que estuvo mal, llevarlo a las instancias internas y luego después, agotando los recursos internos, llegar a los órganos del sistema. Pero esto, pues, imagínense, sería el infinito. O sea, no se pueden generar leyes para evadir el acatamiento de la cosa juzgada internacional. Es decir, pues esto no se trata de leyes novísimas en los temas, sino que son leyes que no se pueden expedir porque ya hubo dos sentencias internacionales, porque hay supervisión de cumplimiento de sentencias y porque hay medidas provisionales. No es empezar otra vez, imagínense ustedes, si se da vuelta con leyes a las sentencias internacionales para que vuelvan a empezar el círculo de los mecanismos internos y luego ir a los órganos del sistema, pues es el cuento de nunca acabar.
Entonces, esto, pues para felicitar, para recomendar el dossier, ya se me fueron los minutos, para entender un poco cuáles son el contenido y los alcances de lo que han hecho los organismos interamericanos, y también para decir que estamos viviendo un momento muy complejo en la región. También para decir que estamos escuchando y viendo y atendiendo cosas que pensábamos que ya que estaban ya en un patrimonio común, que no era posible mirar atrás ni volver atrás, y entender pues la responsabilidad de quienes estudiamos, analizamos, pensamos derechos humanos, porque no es la base teórica, es esta riqueza que tenemos, que hemos construido, pero también se trata de un convencimiento para poder, digamos, reiterar una y otra vez qué es lo que ha provocado un pequeño paso, si quieren, civilizatorio a partir de toda esta construcción de sociedades que han atravesado tanto dolor y que han encontrado y que se han hecho espacios jurídicos de justicia para avanzar. Yo hasta aquí lo dejo. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes esta tarde. Gracias, Ricardo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, querido José Luis, por tus comentarios. Sin duda es muy relevante lo que comentas. Dentro de un momento vamos a abrir espacio para escuchar a las y los estudiantes y profesores que nos acompañan. Pues voy a iniciar mi intervención, que va a ser muy breve, agradeciendo a las y los autores que participaron en el dossier número 18 de Justicia Transicional de la revista Jurídica, Enrique Letelier, sobre el posconflicto chileno, a Miguel Rábago, que está aquí presente, sobre la genealogía de un fracaso, analizando las desapariciones forzadas en Bolivia, al doctor Oscar Parra, en el análisis de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, a la doctora Alicia Solini Vincas sobre la desaparición de personas en México, al doctor Javier Donde Matute sobre amnistías en el derecho penal internacional, a Juan Sebastián Granada por su texto sobre la Comisión de la Verdad Colombiana, a Laura Daniela Suárez sobre el análisis de justicia transicional en Paraguay, a Juan Pablo Albán por su texto analizando la dictadura militar argentina, a Enrique Arcipreste, exalumno egresado de la maestría en Derechos Humanos, sobre la anticoncepción forzada en Guerrero, y el comentario realizado por Tania Alarcón sobre el reconocimiento de víctimas del sector religioso en Colombia. Muchas gracias a todas las personas que participaron y colaboraron en el dossier de Jurídica. Yo solamente quiero mencionar respecto a la elección del dossier en cuanto a justicia transicional centrada en América Latina, y pues la gran riqueza histórica con la que cuenta nuestro territorio, los pueblos con una riqueza cultural milenaria, sociedades resilientes y una diversidad que inspira al mundo. Y sin duda, pues esta tierra ha sido una tierra, un escenario de profundas heridas en materia de derechos humanos. Hemos vivido dictaduras militares en el siglo XX con desapariciones, presos políticos, crisis migratorias, violencia de género, represión contra comunidades indígenas y desplazamientos forzados. Nuestra región desafortunadamente ha enfrentado vulneraciones graves y persistentes. Y en cuanto a la justicia transicional contemporánea, que viene a ser ya centrada en las necesidades del siglo XXI, donde desafortunadamente todavía se presentan escenarios frágiles, y todo lo vivido a partir de los años 60 en América Latina no, ha sido una constante, desafortunadamente, y todavía no terminamos de resolver el problema en cuanto a todas las democracias. Obviamente, al momento de mencionar América Latina, no es la misma situación
en cuanto a vulneraciones graves que se viven en la región, en unos países y otros. En el Cono Sur hay democracias que están más evolucionadas y hay ciertos países en donde de pronto, como es el caso mexicano, que enfrenta un grave problema de impartición de justicia y un alto nivel de impunidad que supera el 90%. En cuanto a la persecución de delitos, nos pone en una situación bastante compleja. Y en este sentido debemos de ser cuidadosos respecto a los indicadores en cuanto al debilitamiento de las democracias, como puede ser el rechazo a las reglas democráticas del juego por parte del mismo gobierno, la negación a la legitimidad de los adversarios políticos, la tolerancia o fomento de la violencia, precisamente en contra de la población, de la ciudadanía, las acciones de defensores de derechos humanos, de buscadoras de desapariciones forzadas, como pasa en nuestro país, y en contra de distintas asociaciones de la sociedad civil que buscan la protección de los derechos humanos. Y el escenario para atender la justicia transicional, como ustedes saben, pues es diverso dependiendo de la problemática que presentan los países. Puede haber una situación en donde se tiene que crear una nueva constitución y toda la normativa. Pueden estar en casos de excepción en donde se tengan que ir garantizando los derechos humanos, pero exista cierta restricción. Entonces, dependiendo del escenario que vive el país en cuanto a la transición a la democracia, puede variar esta situación. Y la experiencia en América Latina también ha sido diversa en cuanto a la protección a la transición a la democracia. No es distinto, pero creo que, puede variar, pero creo que todo, al final de cuentas, contribuye en dar pasos hacia la protección de los derechos humanos, al conocer la verdad, al juzgar ciertos casos. No en todas las experiencias han sido exitosas, y de pronto el derecho a la memoria, la protección al derecho a la memoria es una constante en cuanto a recordar qué fue lo que ocurrió y acudir a esta medida de memoria colectiva mediante días de conmemoración hacia las víctimas, presencia de monumentos a lo largo de toda la región, canciones, poemas, en fin, con el afán de recordar lo ocurrido. Y es que la forma en la que se tiene para resolver acudiendo a la justicia penal, pues no termina de resolver toda la problemática en sí, porque pues se acude a la ciencia, a las pruebas presentadas y desafortunadamente a un problema complejo que es la diferencia económica para poder acudir a la justicia, para poder pagar defensores que sean buenos, y en ocasiones pues no estamos en las mismas condiciones, y desafortunadamente en la región tenemos las prisiones llenas de personas pobres que no tienen para acudir a la justicia. Entonces, en este sentido, acudir a la justicia viene a ser una cuestión complicada, y como diría Haberle, en donde acudir a un juicio no asegura que sea el medio universal para encontrar la verdad. Y en este sentido, a través de la justicia transicional, pues se acude a las comisiones de la verdad, que tienen ese componente político y desde la libertad para conocer cuáles fueron los hechos ocurridos, cómo ocurrieron, pero de esta manera política al margen de la justicia como tal. Estamos viviendo en América Latina una cuestión respecto a el no sano respeto entre los poderes del Estado. Tenemos en el caso, por ejemplo, de Costa Rica, esa persecución persistente por parte del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial. Es similar el caso que se vive actualmente en Ecuador, y en el caso mexicano, en el mandato anterior, también había una persecución en contra del Poder Judicial que derivó en la reforma judicial que estamos viviendo ahora, ya los cambios, ya la despedida de los ministros de la Alta Corte Mexicana y el relevo de los nuevos ministros ahora el 1 de septiembre. La situación de Salvador también es complicada a partir del año 2021 y la unión del Ejecutivo y Legislativo en contra del Judicial.
En fin, que la presencia de vulneraciones a derechos humanos es bastante compleja en la región y en el caso mexicano tenemos un grave problema de desaparición forzada con cientos de miles de personas desaparecidas y que no encontramos darle solución a todo esto. Y todavía se convierte más complejo la no repetición de los hechos delictivos porque pues hay que acudir a toda esa serie de baterías en cuanto a promulgación de leyes y otras normas, el control civil de las fuerzas de seguridad e inteligencia, el desmantelamiento y desmovilización de grupos armados, la capacitación actualizada de derechos humanos, que llevamos varias décadas con la insistencia de esto, pero todavía es necesaria. Y es imprescindible que la representación institucional de grupos prioritarios como mujeres, pueblos indígenas, minorías étnicas, religiosas y grupos en situación de vulnerabilidad, pues sea protegida mediante las instituciones estatales. Cierro mi comentario recordando esto que decía José Luis respecto a los retos que todavía enfrenta la justicia transicional, en donde se ha acudido a la amnistía y se sigue acudiendo en algunos casos. Y por otro lado, quiero recordar para cerrar esta frase que mencionaba hace un momento la doctora Teitel respecto, que recordaba a Carlos Nino respecto al juicio mal absoluto, en donde menciona, cuestiona Carlos Nino hasta dónde debe llevar la justicia retroactiva en el caso de vulneraciones de derechos humanos. Y bueno, considero en cuanto a las vulneraciones graves a derechos humanos que tienen que ser imprescriptibles y tendríamos que llegar hasta las últimas consecuencias para solucionarlo. Hasta aquí sería mi participación y vamos a pasar a abrir en este momento el espacio. Gracias. Gracias. Abrir en este momento el espacio para pues para conocer las opiniones de nuestros estudiantes de la maestría y del doctorado interinstitucional de derechos humanos, un poco por la intención de esta actividad es la participación de todos y todas en esta actividad. Así es que si alguien quiere participar, por favor levanten la mano para acercarles el micrófono. Ok. Entonces, sí, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jenny y bueno, decirle un gran ejemplo del ejercicio transicional que se llevó a cabo después de la Comisión de la Verdad en Argentina fue la judicialización. Cuestión que de hecho se documenta en la película que nos mencionó de Amazon Prime. Esto entendiéndose que el cúmulo de información recabada por la Comisión de la Verdad se comparte con los órganos jurisdiccionales para que en todo caso ellos hagan lo propio. Que esto es un tema controversial en la justicia transicional. Me gustaría saber si nos pudiera compartir su opinión al respecto. Y pues nada, gracias por su tiempo, por sus enseñanzas y decirle que se comparte su dolor acá también en México. Muchas gracias. ¿Les parece Como si quieran, recogemos como 3 quieran. preguntas y luego y así vamos? Perfecto. Primero que nada, muchas gracias a todos por la exposición. Agradecemos mucho que nos haya acompañado aquí la doctora y por haber preparado esta conferencia para todos nosotros. Es de mucho agrado que nos compartan esta información y de crecimiento personal para nuestra labor en la defensa de los derechos humanos. Mi pregunta va relacionada con la exposición que hicieron sobre un poco la regresión que estamos viendo en cuanto a los estados y la vinculatoriedad que tienen las sentencias que se dictan a nivel internacional. Me gustaría saber cuál sería su opinión para buscar medios que lleven a la eficacia de las sentencias y de los criterios que se están dictando a nivel internacional. Ay, gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias al panel, todos muy documentados en la materia, especialmente la doctora Teitel. Ha sido una plática
muy profunda y un tema que realmente creo que nos hace mucha falta reflexionar en el país, sobre todo en la coyuntura en la que estamos, bueno, en general en el ámbito latinoamericano. Mi pregunta va relacionada a esto que menciona la doctora Teitel en cuanto al contexto. Creo que es algo muy importante aterrizar cada proceso de justicia transicional en el contexto en el que ocurre. Y la pregunta es si tiene o se puede identificar algún rasgo definitorio en cuanto al inicio del proceso de justicia transicional en un estado. Esto porque si analizamos los casos latinoamericanos, podemos identificar quiebres políticos, ¿no? En tema de Argentina, pues fue el rompimiento, bueno, la finalización de una dictadura. En Chile, igualmente un proceso de guerrilla. En Colombia también. Pero si vemos el análisis de los estados que actualmente están presentando estas regresiones en cuanto al cumplimiento de sentencias internacionales, a pesar de ya haber sido ampliamente reconocidos en el ámbito interamericano y también en el universal de materia de derechos humanos, ¿cuál sería el momento definitorio para el inicio en cuanto a estos procesos de justicia transicional y sobre todo la eficacia? Porque podemos ver en algunos casos que este proceso de justicia transicional se da en ciertos grupúsculos o facciones del propio Estado, pero no tal cual una revisión integral de lo que involucra el Estado, ¿no? Como tal. En este caso, creo que tenemos o podemos vislumbrar el inicio de un proceso de justicia transicional probablemente en Venezuela, con las situaciones que estamos advirtiendo. Ojalá lo anhelamos, pero el tema sería, ¿cuál es este punto? Porque en algunos estados tomó décadas, en otros tal vez no fue tan añejo el tema, pero pareciera que en algunos el tema se ve muy lejano porque no hay una suficiente incomodidad o escozor social para lograrlo. Entonces, si pueden identificar como algún punto definitorio, sería de gran ayuda. Sería todo. ¿Podemos Es así. ir y ahorita recogemos otras tres? ¿Eso? Por ahí me recuerdan algo sobre la segunda. Sí, bueno, hablando de todo, ok. Con respecto de la Argentina, claro que yo estaba a favor del juicio. Era tu pregunta. Y sí, sería bueno si con la pregunta si pueden identificarse, dar nombre o algo, porque me ayuda conocerlos. Anyway, y después fue décadas más tarde que hubo más justicia criminal, de forma criminal. Y es importante darse cuenta porque me parece que podemos aprender mucho de cuánto tiempo lleva este proyecto que estaba mencionando también José Caballero, que en la Argentina los militares después de ese juicio, they pushed back y había un masacre alrededor de Pascua, de Easter Massacre, y fue después otros líderes, otro presidente, después de Alfonsín, Menem, y hubo indultos. Así que fue realmente ciclos de justicia transicional que nos recuerda que realmente hace falta el support, algún consenso popular para estos tópicos. Y es interesante que en la Argentina se hizo muy político, de que fue identificado con el partido peronista y después no usan el tópico, no usan el término justicia, dicen juicios de derechos humanos, que le están dando algo a la sociedad. Y aunque la gente todavía no tengan económicamente, le están dando una parte de algo que es la justicia contra, así que mismo en la Argentina hay dilemas y hay algo para estudiar ahí de cómo fueron los ciclos de justicia transicional. Podría haber un límite que es el límite, parte de lo que estaban, me parece la segunda pregunta, si quieres muy rápida, muy rápido, del contexto. El contexto refiere a los nuevos mecanismos que debemos de establecer o que se deben de establecer a nivel internacional para llevar a la eficacia y a la vinculatoriedad. Porque eso Claro. es como pero de la cuestión que usted en la chaqueta tan linda. Okay. Perdón, no me presenté.
la cuestión de cómo uno empieza transición o cómo, a ver, eso es un tópico para mí toda la vida. Lo tuve y mi nuevo libro estudió Obama, porque Obama en el último año de su segundo term inició su propio proceso de ir a varios países y declarar de que la Guerra Fría terminó, que Estados Unidos va a reconocer la guerra sucia, que ellos dieron soporte en la Argentina, fue a dar la mano a Raúl Castro en un estadio grande, fue a Laos, Vietnam, and he even went to Hiroshima, que es volver a una transición de la Segunda Guerra Mundial y decir que esa estructura que tenemos todavía heredada de ese periodo, del patrimonio de la Segunda, nos dio el Security Council que tenemos, que no puede funcionar ahora con Ucrania, Rusia, Israel, gas, no puede funcionar. Muchas cosas que vienen de ese periodo. Así que como yo lo veo, que puede ser algo como muy, muy rápido. Puede ser un cambio de interpretación que genera tu generación. Puede ser una película, puede ser Instagram, a donde la gente ve las cosas en una forma diferente. Sí, si uno puede cambiar, disminuir la agenda militar, si uno puede tener cambio con respecto de ciertos judiciales, that's all fine. But yo diría que esa pregunta es para ustedes, ¿ok? De pensar qué es lo que la gente tiene que saber para poder tener otra interpretación o histórica o que uno puede aprender del pasado para tener un futuro diferente. Y eso es a political imaginary, as Benedict, esa idea de una imaginaria política. Eso no va a estar en mis libros ni en ningún ensayo de los paneles. Realmente para ustedes, the future is in your hands, ¿ok? Y el contexto, again, es una pregunta tan difícil que me lo olvido. Entonces, podemos seguir por ahí, hay otras preguntas y puedo volver a esa cuestión de contexto porque es una pregunta muy difícil. Okay. Hola, buenas tardes, soy Ernesto y les agradezco mucho por este espacio, el foro y a la doctora Teitel por compartirnos todo este conocimiento. Yo quería preguntar respecto de este concepto de cross-judging, ¿no? Que es como las cortes internacionales o los tribunales se refieren o toman en consideración criterios o lineamientos de otros. Particularmente me llama la atención cómo la Corte Interamericana en un primer término recupera, ¿no? Tanto de Comisión Europea, ¿no? Del derecho internacional, tanto la Corte Interamericana recupera estas resoluciones, pero también la Corte Interamericana y la Comisión son pioneras, ¿no? Son de los sistemas de protección de derechos humanos que tienen este eco, ¿no? O reverberancia dentro del sistema. En esto me preguntaba también dentro del sistema africano, ¿no? Como tal vez no necesariamente vemos estas mismas interacciones, pero bueno, respecto de este concepto, ¿no? Me parece muy interesante y lo agradezco. Recogemos eso. Gracias. Bueno, yo soy Miguel Rábago Durbecker, yo soy profesor del CIDE y profesor aquí de la maestría, ¿no? Bueno, yo voy a hacer lo peor que puede ser en cualquier evento que dices. Voy a hacer un comentario, no una pregunta, pero bueno. Sí, el tema es que un poquito juntando como los comentarios del comisionado Caballero y de la profesora Teitel, está el tema del tiempo en la justicia transicional. Es un tema que me obsesiona a mí en muchos sentidos. Entonces, está el tiempo en el cual tiene una competencia la comisión, en justicia transicional, en las comisiones de la verdad, para analizar periodos de tiempo muy largos. Pensemos en la mexicana, la colombiana, tal. Pero también hay una cosa del tiempo muy fuerte, que la Comisión de la Verdad divide el tiempo y es un elemento muy poderoso y muy problemático. Porque si vemos, pues podemos hablar de Argentina y siempre volvemos a Argentina por el experimento tan impresionante que fue, por el éxito, pero ahora vemos también sus derrotas con este gobierno actualmente. Pero pues tenemos 10 años antes del nunca más, Idi Amin Dada hizo una comisión, entre comillas, de la verdad,
¿sí? En pleno auge de violaciones de derechos humanos sobre las desapariciones forzadas con Milton Obote en Uganda, ¿no? En 2011 hay una Comisión de la Verdad en Honduras después del golpe de Estado a Zelaya, ¿no? En 2017 hay una Comisión de la Verdad en Venezuela hecha por Nicolás Maduro y por el constituyente Nicolás Maduro después de una represión muy grande de derechos humanos. Es decir, José Luis, entiendo la importancia de mantener, y yo me mantengo ahí, el carácter evolutivo del derecho internacional. Pero si lo vemos críticamente, la historia no es evolutiva. Y como dice, siempre hay ir y venir. Pero eso no quiere decir que no tenemos que dejar el concepto evolutivo del derecho internacional, porque es lo que nos permite, en cierta medida, afianzar esos logros, ¿no? Pero seamos sinceros, los logros son precarios y siempre han sido, o sea, siempre están en disputa, ¿no? Es un poquito ese el comentario. Vamos a recoger una más y luego otra ronda, ¿sí? Buenas tardes, soy Esteban Serrano, abogado de la universidad y ahora estudiante de la maestría. Mi pregunta es, considerando toda la situación del contexto mexicano actual, desde la reforma judicial, la crisis de desaparecidos y también la crisis de acceso a la justicia, ¿en qué momento de esta justicia transicional consideran que nos encontramos? Gracias. Contestamos esta ronda, los que quieran del panel, y luego... ¿Sí? ¿Puedo intervenir Sí, 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 adelante. Sí, sí. sí? Es que me quedé, fíjense, un poco con lo que decía perdón, Miguel, y un poco las preguntas de la primera parte, porque se juega el tema de la eficacia, ¿verdad? De los órganos del sistema, ¿no? Siempre hay una parte que se demanda de qué tanto va a darse la eficacia, ¿no? La eficacia, imagínense que ya llega al límite, pues en una consideración de lo que ha hecho, por ejemplo, la Corte Interamericana. O sea, resoluciones de cumplimiento de sentencias por años, ¿no? Varias, y luego ahora medidas provisionales sobre 2 leyes que están entrando en vigor en Perú. O sea, es decir, la eficacia, pues puesta al filo máximo. Pero además de eso, de esa eficacia, se juegan estos ciclos de los que hablaba Miguel Rábago, que son, pues en el tiempo, ir entendiendo las cosas y explicar pedagógicamente cosas que se asumieron como un patrimonio ya que está digamos, en el terreno del derecho internacional. Pero que algunos estados, bueno, ahorita por ejemplo ponías el tema de Idi Amin o de Nicolás Maduro, pues se tratan de reconducir pues las herramientas de este modelo de derechos humanos para entenderse o poner sus propias, digamos, consideraciones o sus maneras de entender los derechos o de avanzar en los temas que ellos tienen de su agenda política, lo que sea. Entonces no es sencillo, no es sencillo. Fíjense, en la sentencia esta de la resolución de cumplimiento de la Cantuta y Barrios Altos, la del año pasado, la Corte Interamericana tiene que explicar pedagógicamente cuál es el sentido de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. Porque Perú lo que hace es decir, bueno, yo la ratifiqué en 2003, entonces no cuenta hacia atrás. Es una declaración interpretativa que también hicieron varios países, tratándose de zafar de un artículo tan claro, el primero de la convención, que dice que los crímenes son imprescriptibles cualquiera que haya sido el momento de su comisión. Entonces, pues tiene que calificar a estas declaraciones interpretativas, que son reservas en realidad. O sea, se discutió mucho en México ese tema, porque no están en contra del objeto y fin del tratado, se dijo, y luego tiene que explicar el tema también de la Corte Penal Internacional, el Tratado de Roma. Bueno, decir pedagógicamente, la Corte Interamericana le dice a Perú, bueno, es que el Tratado de Roma aplica para los casos que vaya a conocer la Corte Penal, no en toda la jurisdicción internacional. Entonces, los órganos del sistema y la Corte Internacional tienen que estar con eficacia al día, exigiendo. Es un poco para entender en qué estamos parados ahora.
tienen que hacer esta pedagogía todavía de temas pues que ya se habían hecho y entendiendo los ciclos históricos. Tienen que estar con el pie en el diálogo. Todo esto es lo que se me ocurre ahora de escucharles y poder entender frente a lo que estamos, ¿no? Tienen que estar además con un pie en el diálogo político y diplomático porque no se trata que los estados empiecen a dejar el sistema. Perú, paralelamente a sus comparecencias ante la Corte Interamericana y ante la Comisión Interamericana, está presentando iniciativas para dejar el sistema. Paralelamente al haber postulado un juez el año pasado para la Corte Interamericana que llegó, está procesando iniciativas para poder separarse del sistema. Y entonces los órganos, la Comisión y la Corte, pues no quieren que los estados se vayan, tienen que establecer siempre diálogo político con los estados, pero tienen que ser eficaces en las resoluciones, tienen que ir adelante en los criterios que tienen que acatarse y tienen que dar pedagogía también, pedagogía sobre el alcance de las obligaciones internacionales. Pero además, y eso también lo recupero de Miguel, también tienen que establecer causas de diálogo con movimientos sociales y con las formas y entendimiento en que los estados y las sociedades van procesando los temas también de sus propias reconciliaciones. Eso es súper interesante, ¿verdad? Todo esto se juega ahí, pero me quedaba también la idea, ya perdón que hablé mucho, de la eficacia. Entonces, la eficacia no está en un momento determinado. ¿Es eficaz así o si no, no es eficaz? Y eso yo creo que a lo mejor podemos deconstruirlo un poquito. Se es eficaz en el momento que se orada, un poco a poco. Se es eficaz en el momento que se declaran estas cosas. Se es eficaz en el momento que se determina pedagógicamente una manera de proceder con los estados. Se es eficaz también en el momento que se establece un diálogo diplomático. Se es eficaz en el momento que se escucha a los estados. Son diferentes pistas de la eficacia, ¿verdad? Eso quería decir y espero haber podido compartir algo que pueda ser rescatable de todo esto. Gracias. ¿Quieres reaccionar a las primeras preguntas? Sí, porque si no, no me acuerdo. Okay. Sí, sí, ya. La pregunta de ¿qué decía el compañero? ¿En qué momento de- no, ¿En qué momento estamos? Bueno, eso para ustedes, eso para... Bueno, con respecto a lo que yo considere cross-judging, que es cortes que tienen diálogo jurisprudencial entre ellos. Me pareció interesante porque muchas veces en el área de derechos hablamos de que binding, de qué derecho es controlante, y ahí vemos que no es controlante, pero que hay cortes que miran miran fuera de su región. Y me pareció interesante eso. Y ahí tengo otro artículo que se llama Beyond Compliance. ¿Cómo se...? Más allá de complemento que recomiendo, porque eso es otra área donde vemos, es la parte menos pesimista de que en general países siguen el derecho internacional. En general, Harold Coe escribió su propio artículo o libro sobre eso, por qué países siguen el derecho internacional en general. Y entonces tenemos varias áreas a donde vemos que es bueno, que los estados tienen beneficios de estar en comunidades o sociedades hechas por derecho. Y vemos eso, por ejemplo, en el área de trade, tarifa, the WTO que existe, aunque es limitado, y siguen en los países ahí. Y corresponde a esta pregunta de si los países van a salir, de la Corte Internacional Criminal o de la Comisión Interamericana. Yo diría con respecto a la Argentina, esta pregunta de si, yo estoy en contra de esta cuestión de una fórmula,
de que hay una fórmula y que el país tiene que hacer las 4 cosas. Y eso va a tu comentario de que si pueden hacerlo, pueden tener una comisión, pero nada puede resultar de esa comisión y puede ser tan limitada de que la verdad que es importante y relevante no sale de la comisión. Así que realmente tenemos que darnos cuenta de que esa fórmula no, cuando no hay realmente ni la capacidad ni la voluntad política, que no, no es lo que estamos buscando. Así que me parece importante eso y por lo contrario, puede haber países que tienen voluntad, pero no capacidad y eso va a los comentarios de doctor Caballero, que aprecio mucho lo que dijo. En mi artículo en Cornell escribí algo que realmente va a estos dilemas de activismo judicial y cómo es interpretado por los países. Y me parece muy difícil esta pregunta porque, usted habló de pedagógica y los países hablan de soberanía y no quieren oír pedagógica de un poder judicial en Costa Rica o The Hague. Y vemos eso mismo con Inglaterra y Estados Unidos, Brexit, right? The backlash, ¿cómo se dice backlash? El escepticismo externo contra normas internacionales. No es solamente Perú, Estados Unidos e Inglaterra. Así que estamos en un momento como de preocupación y ansiedad con respecto al globalismo. We need a globalism point 2. And maybe we need international justice point 2, porque lo que ven muchos países es que hay países que tienen como una excepción de justicia global y me gustó cómo terminó con respecto a diálogo con respecto a los países y que tiene que haber como no solamente contexto, la cuestión de contexto con respecto a capacidad, pero también qué tipo de consenso político hay y ir step by step, like a Rawlsian approach. Y entonces me parece muy importante ese diálogo. Voy a poner varias ilustraciones, que es claro que varios altos era amnistía por los militares mismos, eso claramente es una violación. Pero digamos Sudáfrica hoy, ok. Claro, tenemos la Corte Internacional Criminal, pero había un espacio en ese momento, un espacio productivo para el país de decir, bueno, vamos a tener verdad, vamos a tener los dos campos en diálogo y este va a ser un momento de terminar la violencia. Nelson Mandela tenía ese carisma y le dijo a la gente, volvamos de los townships. Ahora, todo no está bien ahora en Sudáfrica porque no dieron reparaciones y porque no hubo justicia para los que no contribuyen a esa comisión. No digo, hubo problemas, pero me parece que hay preguntas de esa insistencia en justicia criminal imprescriptible. Otra ilustración es cuando la Corte requiere un monumento, no me acuerdo si es Paraguay o Perú, y dice exactamente cómo tiene que ser la conmemorativa memorialización. Okay. Sí. All right. Memorialization. Y me gusta mucho el trabajo de Fabián Salvioli, que era el rapporteur argentino previo, y él escribió mucho de que memoria es muy importante para los países para prevenir, pero uno puede decidir, el país tiene que decidir qué memoria, qué página vamos a leer para poder aprender cuáles eran las instituciones débiles y a dónde están los problemas. Entonces yo no sé si una corte o comisión externa puede hacer ese tipo de examinación. Pueden requerir a un nivel más abstracto, pero tiene que ver, como usted dijo, doctor, un diálogo o alguna forma de poder dar la discreción a la soberanía y para envolver a la gente, porque sin ese buy-in de la gente no va a haber cambio, no puede haber cambio. Yeah. Okay. Hope I didn't go on too long. Y con respecto a México, ¿qué momento estamos? Híjole, esa es una pregunta muy complicada, pero bueno, yo nada más quisiera
aprovechando la conversación que hemos tenido esta tarde y la pregunta que nos hacía Esteban, decir como dos cosas. La primera es, a ver, creo que se ha puesto sobre la mesa la importancia de regresar a las grandes preguntas de la justicia transicional, que es cómo enfrentar las graves violaciones a los derechos humanos del pasado, que en los contextos tradicionales serán generadas muchas veces o por estados autoritarios o por conflictos armados. Y lo que planteas, Esteban, tiene que ver más bien con, claramente, lo que estamos viviendo en México no es precisamente un contexto tradicional donde se plantea, o sea, ha planteado tradicionalmente la idea de la justicia de transición. Y esa es una primera idea. Y eso me parece que nos lleva a diferentes problemas, ¿no? Creo que las grandes preguntas que ha planteado la justicia transicional es, a ver, si queremos procesar las graves violaciones a los derechos humanos del pasado, pues tenemos que romper los contextos estructurales de impunidad. Y para romper los contextos estructurales de impunidad que generalmente ocasionan verdades oficiales que revictimizan a las personas o la ausencia de reparación a las víctimas, la pregunta es, ¿puede la justicia ordinaria procesar esas violaciones? Bueno, creo que lo que planteas es interesante porque nos lleva a plantearnos, ¿podemos llevarnos las preguntas de la justicia transicional a un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, de múltiples violencias como el que experimentamos en México? Yo pienso que sí podríamos llevarnos las herramientas de la justicia transicional a contextos como el mexicano. Pero, si tú me lo preguntas, ¿en qué momento? Y a lo mejor Miguel, José Luis, la propia profesora Ruth Tate, la doctora Ariana Salazar, tendrán una opinión diferente. Yo honestamente pienso que pese a la exigencia de organizaciones de la sociedad civil que han exigido al gobierno la implementación de mecanismos extraordinarios, porque claramente las instituciones nacionales no van a procesar nada. Claramente los órganos de persecución de justicia de este país no van a procesar nada. Es decir, frente a los reclamos de las organizaciones de la sociedad civil, la respuesta del Estado ha sido básicamente, pues, la creación por ahí en algún momento de una comisión para la verdad que surge sumamente debilitada y que logra hacer algunas cosas. Pero, ¿no?, en la época de Fox, la creación de la famosa fiscalía esta que estaba, la FEMOS, que estaba encargada de la búsqueda del combate a la violencia generada en la guerra sucia. Es decir, pero honestamente no veo que se implementen el día de hoy en México herramientas propias de la justicia transicional orientadas a la recuperación de la verdad, al acceso a la justicia o a la reparación a las víctimas. Pienso que eventualmente en México sería necesario impulsar mecanismos de justicia transicional que logren romper el contexto de impunidad que evita la investigación de los crímenes de violaciones a los derechos humanos que han sido perpetradas históricamente en México, originalmente en el contexto de la guerra sucia, pero actualmente en un contexto más complejo donde se plantea la participación de grupos de la criminalidad organizada, pero también con participación del propio Estado. Entonces, ¿en dónde estamos? Pues en un lugar muy triste en donde no hay una voluntad política para impulsar mecanismos de justicia transicional. Creo que ahí estamos. Y bueno, no sé si coincidan mis colegas, pero ese es mi punto de vista. Yo quiero comentar sobre esta pregunta que hizo Esteban respecto a dónde estamos, ¿no? Y claro, la experiencia en materia de justicia transicional, la experiencia mexicana, pues no ha sido exitosa, a pesar de en ciertos momentos haber voluntad política para investigar los hechos delictivos. Tenemos el caso del caso de la Guerra Sucia, en donde ya se empezaba la investigación, la FEMOS ya estaba buscando las pruebas, ya estaban trabajando en ello. Y de pronto, pues al momento de ya de impartir justicia y empezar el inicio en sede judicial, pues se cierra todo el proceso, se detiene y ahí queda, ¿no? Esa primera experiencia de justicia transicional. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, la experiencia del caso Ayotzinapa, donde el gobierno que estaba en el mando cuando ocurren los hechos delictivos en contra de los estudiantes de magisterio de Guerrero,
empiezan en un primer momento a negar los hechos ocurridos, a cambiar la historia, y cuando ya no hay más remedio y un montón de testigos y de personas, porque pues eran 43 más las personas afectadas y demás, entonces en ese sentido, cuando el gobierno ya no tiene más remedio y dicen, bueno, es que ya no lo podemos negar, empieza a pasar el tiempo, que es generalmente como la justicia mexicana suele actuar, a cambiar la historia, la desinformación y a marear mucho tiempo hasta que la gente se empieza a cansar. ¿Y qué fue lo que pasó? Viene el momento en el que el gobierno mexicano acepta, inicia el proceso de investigación, pero pues ya habían pasado bastante tiempo las pruebas y no había resolución. Viene el corte, el fin de mandato del presidente Peña Nieto, y viene dentro de sus propuestas de campaña de López Obrador, dentro de una de estas vamos a resolver el caso Ayotzinapa y les prometo y toda esta parte. No niego que existiera la voluntad política de resolver el caso, que hubo avance en ese sentido porque había una fabricación ya por parte del otro gobierno en la fiscalía y una corrupción tremenda, pero el cierre del caso Ayotzinapa, donde ya tuvo que salir casi huyendo el grupo del GIEI por la situación tan complicada que ya estaban viviendo en México, y viene esa voluntad de resolver el caso. Sin embargo, pues la verdad de los hechos se dio a conocer de manera parcial porque no se dio a conocer por completo en cuanto a los militares, y ahí hubo cubrir una parte de la información, y en este tipo de ejercicios pues la idea es que haya claridad respecto a lo que ocurre. Ahora, para que haya justicia transicional tiene que estar el escenario de ya haber cambiado de gobierno, estar otras personas dentro del gobierno para que se pueda investigar de manera adecuada, y en ese sentido a nosotros se nos va pasando mucho el tiempo, las pruebas, y es complicado. Todavía no tenemos un caso de justicia transicional exitoso, y esperemos que se den las condiciones y de verdad la voluntad política para conocer la verdad por completo. Ese sería mi comentario. Tomar dos preguntas más, pero después en el brindis podemos prolongar la conversación. Entonces creo que las compañeras tenían ahí ya dos preguntas listas. Sí, ¿qué tal? Buena tarde. Mi nombre es Marlene Carrasco, estudiante de la maestría en Derechos Humanos. Y mi pregunta para el panel sería, entonces, con todo lo que se ha comentado en la práctica, ¿cuáles son las herramientas con las que cuentan las comisiones de la verdad, también pensando en el caso Ayotzinapa, por ejemplo, para enfrentarse a que haya o no voluntad política para poder acceder a la información o a los datos, a las pruebas que se tengan, y por ende llegar a una conclusión que sea satisfactoria para las víctimas? Sí, gracias. Anali Nuño, de la maestría en Derechos Humanos. Y justo mi pregunta iba muy en relación a las comisiones de la verdad de los casos México, de la Guerra Sucia y el caso Ayotzinapa, que más allá también de la primera comisión de la verdad fallida durante el gobierno de Fox, el sexenio pasado con el presidente, bueno, con el expresidente AMLO, también se instaló una nueva comisión de la verdad para la Guerra Sucia, ¿no? Que finalmente el resultado de los investigadores pues fue mutilado porque el gobierno no aceptó las recomendaciones y los señalamientos que se hicieron, porque además se amplió el número o los grupos sociales los que fueron reprimidos, ¿no? Específicamente me llama mucho la atención que en México, por ejemplo, se ha documentado la existencia de vuelos de la muerte, como en el caso de Argentina, que incluso en Argentina empezaron en 1956 y en México empezaron 2 años antes. Sin embargo, poco se les reconoce, ¿no? O se habla de ellos internacionalmente. Ese es uno de los casos que se señala en la Comisión de la Verdad y que sigue en estudio y se siguen encontrando documentos. Sin embargo, esta protección y, bueno, primero el negacionismo del Estado mexicano ante esta represión, pero también la protección a los militares y a las Fuerzas Armadas, ¿no? Creo que nos han llevado justamente a que no funcionen las comisiones de la verdad. En este caso, y como ya lo comentaron, justo yo quería preguntar 2 cosas. Uno,
los desafíos que enfrenta más bien el derecho internacional y la protección de los derechos humanos a nivel internacional, cómo relacionarlos, porque también en sus documentos señala que justamente los casos que han llegado a las cortes interamericanas o cortes internacionales, pues son más impulsados por organizaciones civiles, por los defensores o por las propias víctimas, ¿no? Como en el caso de México, que gracias a las víctimas han llegado a crearse estas comisiones de la verdad, pero finalmente siempre manejadas por el Estado, ¿no? Esa sería como mi pregunta, porque ya abordaron todo lo demás. Gracias. Bueno, con respecto a lo que estábamos hablando antes de México, pensé que por ahí sería de ayuda. Hubo en varios países lo que se llama shadow tribunals o model tribunals, tribunales modelos que la sociedad civil organiza. En Brasil, por ejemplo, durante la guerra sucia, y aunque no tenían la capacidad que tenían en la Argentina en el primer momento, y fue algo organizado por la iglesia. Y entonces, siempre, cuando hablamos así, es como esperar al Estado, como el papá que no nos da. Realmente tenemos que volvernos a la cuestión, ¿qué es una transición? Cambio de interpretación. Algo que la gente piensa que hay. Ahora puede ser que la población está muy fragmentada o fraccionada y que no existe eso, pero uno puede, y como pasó en el caso de los estudiantes, que si hay suficiente documentación, eso puede cambiar el balance en cierta forma. Y con respecto a los vuelos, había otra pregunta sobre cuáles comisiones tuvieron más suceso. Y a mí me parece que uno ve que si hay diversidad e inclusión, y eso es algo que en Colombia hubo mucha inclusión en el proceso, eso mismo fue algo político que tuvo suceso, que no es esperar hasta el reportaje o el dossier en cierta forma. Realmente, Colombia, y por ahí sigue en cierta forma un país muy dividido, pero fue Juan Manuel Santos, cuando él tuvo ese acuerdo con el FARC, era realmente increíble, un momento después de 50 años de guerra civil, así que las cosas llevaron mucho tiempo y usó el proceso ese de la comisión y todo el plan de la jurisdicción especial. La idea es incluir y que si el FARC coopera, puede cambiar de ser terrorista a ser un actor político en el futuro. Eso es algo, requiere interpretación, right? Requiere un cambio mental de la gente, pero hubo liderazgo. Ese presidente, Juan Manuel Santos, tuvo el liderazgo, claro. Y a veces hace falta eso también, de ver eso. Me parece la inclusión. Inclusion, do you say? Yeah, de la gente, muy importante. Perú y Paraguay, de cierta forma. Yeah. Voy a terminar con reconocer que las expectativas ahora son muy altas y me parece, y es volver a lo que decía el doctor Caballero, que antes de la Corte Internacional Criminal y antes de todo lo de desarrollo de jurisdicción universal, había más espacio local, que los países creaban su propia forma de reconocer el pasado y de tratar de investigar a dónde era la vulnerabilidad de lo institucional. Uno piensa, digamos, en Alemania, bueno, había la Corte Nuremberg, pero después pasaron 10 años hasta que ellos hicieron sus propios juicios. Nunca tuvieron una comisión de verdad, tuvieron muchos historiadores y las víctimas no volvieron a Alemania, muchos, millones estaban muertos.
Yo diría que Alemania y la Argentina realmente son excepcionales en ser sociedades de que pudieron mismo investigarse mismo y hacer ese trabajo, pero son excepciones. En general, es muy difícil que sociedades o regímenes se pueden juzgar ellos mismos. claro. Lleva nuevas generaciones. Así que yo les invito a los estudiantes aquí a hacer ese trabajo. Realmente dependemos sobre ustedes y tengo mucha curiosidad de volver y ver en qué están. Okay, José Luis, ¿quieres comentar algo para cerrar? Sí, me quedo con estas palabras que decía, gracias Ari, la doctora Teitel, sobre que son muy difíciles las sociedades que pueden por sí mismas, digamos, tomar, o en la misma generación, tomar las riendas de la transición. Y luego pasan tantos años también en el tema de hay involuciones y evoluciones, pero luego también en evoluciones continuadas, digamos, de step by step, pasan muchísimos años, ¿no? Yo, por ejemplo, todo lo que Chile se ha tardado en articular mecanismos de derecho penal y de derecho civil acordes con la transición, ha tardado muchísimo. Todavía hasta hace muy poco tiempo se estaban pasando los temas por una figura que se llamaba media prescripción y que la Corte Interamericana, pues en las últimas sentencias contra Chile ha señalado muy claramente su inconvencionalidad. Entonces, sí son tardados los temas, son de ires y venires. Y luego tenemos en algunos casos que se plantean también éxitos completos, pues después digamos, un vaciamiento, porque se ocupan digamos, los espacios por actores contrarios a lo que la propia sociedad se quiso dar con ayudas de apoyos internacionales. Y estaba pensando yo en el caso de Guatemala. ¿Cuánta esperanza se puso en la CICIG, por ejemplo? Y ahora todas las personas que colaboraron desde el Estado con la CICIG, que formaron parte, los fiscales, todos están, muchos están en Estados Unidos, todos han tenido que salir porque después hubo un régimen, digamos, arropado por las élites corruptas, se llama el Pacto de Corruptos allá, y económicas, que volvieron a tomar digamos, las riendas en el Estado y que han, pues, hecho prácticamente naufragar los intentos de Guatemala por reconducir los temas de combate a la corrupción, de justicia transicional, etcétera. Eso es muy interesante y eso nos habla de que no se consiguen en poco tiempo ni de una manera total los alcances. Y luego también, nada más la última idea es este punto de lo que hemos entendido por justicia transicional como el paso tradicionalmente de un Estado autoritario a uno democrático ante violaciones graves a los derechos humanos. Pero ahora todo lo que entra en juego, desde la criminalidad organizada, desde los poderes económicos, desde los grandes capitales, que están también arropándose o apropiándose de grandes sectores del Estado, y que entonces también hay una idea de justicia transicional que tiene que meter a otros actores en un diálogo. No digo más, pero es un tema que está abriendo nuevas vetas de reflexión, ¿verdad? Por ejemplo, la desaparición forzada de personas, en el concepto clásico, cómo ha ido cambiando cuando la quiesencia del Estado también se da a través de desaparición por actores no estatales. Entonces eso abre pues nuevos retos y nuevos desafíos para entender esta dinámica de transición a sociedades justas y democráticas. Nada más, muchas gracias por la invitación y por estar aquí compartiendo en la Ibero. Gracias. Muchas gracias, querido José Luis. ¿Quieres comentar algo, Ricardo? Sí, tres ideas muy sencillas. La primera es que quien no haya leído Velázquez Rodríguez
tiene que leer Velázquez Rodríguez. La verdad es que es una de las primeras sentencias de la Corte Interamericana en los casos hondureños, pero además me parece que lo que decía la doctora Teitel construye la idea de desaparición forzada frente a la fragmentación que los estados buscaban, con la que buscaban invisibilizar este tipo de prácticas, que además ha sido terrible, pero me parece que genera todo un proceso en el ámbito del sistema interamericano. Segundo, creo que, lo decía el doctor Caballero, hay que hacer una revisión de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las aproximaciones a los temas de justicia transicional. Y ahí creo que resaltar una de las ideas que planteaban tanto la doctora Teitel ahora como el doctor Caballero, que es no todo está ganado, ¿no? Si pensamos en la Cantuta y Barrios Altos, donde Perú, ¿no? Particularmente el caso de Barrios Altos, donde hay un allanamiento del Estado, es decir, el Estado reconoce responsabilidad al momento que nos plantea el doctor Caballero el día de ayer, donde se disputa nuevamente algo que aparentemente ya estaba ganado, pues me parece que es muy evidente que los procesos no son lineales y los procesos de transición requieren voluntad política y la articulación de condiciones para ello. Y la última reflexión es, tenemos un gran reto en este país para pensar cómo vamos a incorporar las herramientas de la justicia transicional en contextos no habituales para la justicia transicional, donde, como le decía el doctor Caballero hace un momento, se incorporan actores que no han estado presentes muchas veces en este tipo de reflexiones, pero que sin duda me parece que no vamos a poder resolver con los mecanismos de la justicia ordinaria problemas tan graves como los que enfrenta un país como México y otros países en la región. Entonces, creo que la reflexión estatal ha sido increíble y yo creo que nos podemos llevar ideas muy interesantes y provocadoras sobre lo que implica el día de hoy hablar de justicia de transición. Así que muchas gracias por la invitación a la doctora Diana Salazar y creo que ahorita vamos a entregar los reconocimientos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Ricardo. Coincido por completo en que sí nos enfrentamos a los grandes y nuevos retos que vivimos en esta justicia transicional contemporánea. Y también solamente quiero hacer un comentario respecto a la pregunta relativa a las comisiones de la verdad, pues, ¿qué se necesita para que funcionen? ¿No? Es esa pregunta que se hacía hace un momento, y es que además de la voluntad política, lo que no puede ser que ha ocurrido en nuestro país es conformar la Comisión de la Verdad con actores del gobierno, y de pronto tenemos al secretario de Relaciones Exteriores, el de Hacienda, de Gobernación, entonces era toda la planilla ahí puesta, y dice, si el Estado está interviniendo y la idea es conocer los hechos. Y una parte muy importante que se ha hablado el día de hoy es esa parte que tiene que ver con la reparación del tejido social. Comprendió qué pasó, cómo pasó, por qué pasó y cuál fue la actuación de tanto de autoridades como de la ciudadanía para llegar a ese punto. Yo creo que definitivamente tendríamos que avanzar en la región en cuanto a pactos que de pronto se presentan en otros países donde las democracias son un poco más sólidas, en pactos en contra de, por ejemplo, que hay sobre violencia machista, para proteger a la comunidad LGTBIQ+, en fin, tenemos que avanzar nosotros en la protección de vulneraciones graves a derechos humanos, y que independientemente del cambio de gobierno, que vengan unos y otros, pues se siga reforzando la prevención, el tema de seguridad y, por supuesto, de la impartición de justicia, de administrar justicia, ese derecho humano que tenemos. En el caso mexicano, nosotros tenemos la figura del Ministerio Público como un cuarto poder, aliado al Ejecutivo, y ahí definiendo que sí y que no. Entonces tenemos que seguir avanzando en este sentido. Pues bueno, agradecer a todos, a la doctora Ruti Teitel, al doctor José Luis Caballero, al doctor Ricardo Ortega, por pues recibir este conversatorio, por supuesto a Iván Escoto y a todo el equipo del Departamento de Derecho que ha apoyado, y a las y los estudiantes de la maestría en Derechos Humanos y el doctorado interinstitucional en Derechos Humanos. Gracias a todas y todos.
y les invitamos al cóctel, ¿no? Sí, y simplemente le entregamos a la doctora Ruthie Teitel un reconocimiento por habernos acompañado esta tarde, así como al doctor Caballero, que se lo haremos llegar en su oportunidad, y desde luego a la doctora Ariadna Salazar. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues nos vemos en el brindis, si les parece bien. Una foto de recuerdo nos tomamos. Ay, Gracias. Luis. ¿Es así, Sí, también. sentados o parados?